Buenas noches, doctor Jan. Se voy a dar inicio a la exposición del análisis de la jurisprudencia. En este caso, elegido la casación laboral 22-33-1-2017 del SANTA sobre cese de actos de hostilidad y otros. Como primer punto, las partes intervinientes. El demandante es José Santos Ruiz Verde, empleado, y el demandado es la empresa Siderurgia del Perú, Sider Perú, empleador. Sobre los hechos. Em, los hechos son tres. Primero, el empleador ingresó a trabajar como operador en el cargo de operador. eh, Primero, inicialmente en la planta de hierro, luego fue siendo trasladado a diferentes plantas, como la de calidad y la planta de estandarización. Después de 5 años, ¿no?, de, de labores en estas diversas áreas que realizó el demandado, el empleador le traslada al área de servicios generales, en el cual se le encargan las labores de limpieza, pintura y montaje. Además, no solo ellos, sino una vez trasladado a estas áreas, esta área es objeto de ceses colectivos. Uno de ellos el cese de labores del ahora demandante, ¿no?, ex trabajador. En ese sentido, el demandante denuncia, ¿no?, estos actos de hostilidad y solicita su cese y restitución en su puesto original. Esos serían los hechos. Después, sobre el resumen de las instancias, bueno, tanto en primera instancia como en segunda, esta demanda fue declarada fundada, ¿no? En ambos casos se consideró que este traslado configuraba actos de hostilidad, puesto que en primera instancia señaló que hubo una rebaja inmotivada de la categoría del trabajador, y en segunda instancia señalaron pues que este traslado, o sea, hubo una rebaja de categoría en el sentido de que pues se trasladó de labores especializadas a labores colaterales o labores que no iban en el mismo rubro del giro del negocio, ¿no?, que eran de menor especialización. Ahora bien, sobre el análisis del Tribunal Supremo en esta casación en particular, hace un análisis primero del artículo 30, ¿no?, del tubo del decreto legislativo 728, en el cual pues la norma establece los supuestos de hostilidad, que son pues en primer lugar, la reducción inmotivada de la remuneración del trabajador, y en segundo supuesto, pues la reducción inmotivada de la categoría del trabajador, ¿no? Entonces, eh, en este caso sería aplicable el segundo, porque el empleado en ningún momento, o el demandante en ningún momento señala que hubiera una reducción de remuneración, ¿no?, pero sí una reducción de categoría laboral. En ese sentido, el Tribunal Supremo hace un análisis respecto de si este traslado configuraba o no en un acto de hostilidad, o por el contrario, si era pues no eh, en el ejercicio legal, ¿no?, lícito del ius variandi, ¿no?, del empleador. Este ius variandi pues es esta facultad que tiene el empleador, ¿no?, para direccionar a sus empleados, en base a cuales puede pues hacer encargaturas, hacer traslados, rotaciones, entre otros. De este análisis, el Tribunal Supremo determina pues que efectivamente sí hubo una afectación, ¿no?, al trabajador, en el sentido de que se le cambió, ¿no?, de hacer labores de operario a hacer labores de menor em, profesionalidad, ¿no?, de menor, o sea, que no requerían la experiencia y la trayectoria que él pues se había desarrollado dentro de estos 5 años de labores. En ese sentido resuelve declarar y no casar la sentencia, ¿no?, recurrida, y pues en declarar infundado el recurso de casación. Finalmente, haré un análisis muy breve sobre mi opinión personal. En primer lugar, considero, doctor, pues que efectivamente sí, el Perú sí ejerció de forma arbitraria el ius variandi, ¿no?, puesto que también para mí hubo una rebaja definitiva de la categoría, si no expresa, pues sí en los hechos lo realizó, ¿no?, pues pasar de realizar labores técnicas a labores más manuales, ¿no?
Eso como primer punto. También considero pues, que esta sentencia definitivamente es un gran avance para la protección de los derechos de los trabajadores, puesto que defiende eh, derechos como la dignidad, ¿no?, de todo trabajador o la estabilidad, porque en este caso fue cesado, ¿no? Y también un respeto, ¿no?, por la dignidad, por la trayectoria y la experiencia de los trabajadores. Eh, Finalmente, yo considero, doctor, que este caso sí, pues, sirve, y seguiría sirviendo como precedente, pues, ¿no?, contra este tipo de actos abusivos de parte del empleador, ¿no?, que deben permitir, pues, la protección del empleado, ¿no?, del empleado, que es lo que busca en sí el derecho laboral. Muchísimas gracias por su atención.